Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre los temas procesos asociativos y procesos disociativos en la materia de sociología jurídica. Mi equipo es integrado por Cristina Juan, Pedro Pat y una servidora. Para entender mejor este tema, es necesario que definamos qué es un proceso asociativo. Un proceso asociativo se da cuando hay un acercamiento entre dos o más participantes en un sistema social. Este acercamiento puede darse desde una simple pregunta hasta presenciar una integración cultural. Todos los procesos, tanto asociativos como disociativos, comienzan por contacto. Ahora bien, el hecho de que exista un contacto no significa necesariamente que vaya a existir la iniciación de un proceso asociativo. La frase "muchas gracias, ¿qué camino debo tomar para llegar a X lugar?" constituyen a contactos que pueden quedarse ahí como tales o, por el contrario, pueden iniciar un proceso asociativo o pueden dar inicio a un proceso disociativo, que no es cuando una o dos personas expresan un sentimiento de antipatía o rivalidad. Existen dos tipos de contacto. El primero son los primarios y el segundo son los secundarios. Los primarios son los que se establecen cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? En presencia de otra persona. El mirar directamente, el hablar, gritar, sonreír, hacer una exclamación. Esto para que la persona con la que te diriges te dé una respuesta a una reacción mutuamente. Y el contacto secundario es la que se hace a través de la distancia. Por ejemplo, mediante cartas, mediante telegramas, mediante recados, anuncios periodísticos, etc. Los procesos asociativos se clasifican jerárquicamente en 7. La primera es la de aproximación, o igual manera se le puede llamar acercamiento. Esta es más que nada influir confianza en algo por medio de ejemplos, sea personales, para entender mejor a una persona, brindar ayuda, animar, cortejar a una persona, mostrar confianza hacia los demás. La segunda clasificación es la de ajustes. Nos habla de que consiste en obrar de tal modo que las diferentes opiniones, de sentimientos, de modos de conducta entre persona u otra persona queden atenuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se renuncien a su influencia, de tal modo que queden en posible concordancia. ¿Para qué? Para poder establecer vínculos asociativos. Esta clasificación, de igual manera, se puede dividir en dos: en ajustes unilaterales y en ajustes mutuos. Los ajustes unilaterales son unos ajustes que están sujetos a la renuncia de sus características. En el más débil se ajusta al más fuerte. En el ajuste mutuo se produce una recíproca influencia. Es la renuncia a algunas de sus características. La tercera clasificación es la de acomodación. Este es un proceso que entraña una tregua, que hace que un conflicto que existe entre dos o más grupos que estén separados por diferencias o oposiciones, establezcan una especie de compromiso de una manera mutua, con una mutua tolerancia para coexistir y eventualmente para tener una cooperación, para cooperar entre ellos mismos. La transculturación. Este es un proceso por el cual dos grupos de diferentes culturas son modificados a través de contacto estrecho y largo, pero sin que en esto exista la mezcla y la integración. Tenemos, por ejemplo, habitantes que colinden, que se comparten características, sin embargo, no existe una nueva mezcla, una nueva cultura a través de estos dos. Asimilación. Estos son cambios que se dan en actitudes, valores, creencias y modos de vida de una persona como efecto de una larga convivencia entre personas que no pertenecen a su círculo donde ellos se desarrollaron. Esta asimilación puede ser por inmigración, colonización y conquista. Y los factores que ayudan a una mejor asimilación es la manera de comprender, entender y la edad en la que la asimilación se va a llevar a cabo.
Mestizaje o también llamado amalgamación. Esta es la fusión biológica que se da entre individuos de diferentes pueblos a través de matrimonio. Esta es una mezcla racial entre indígenas y europeos. Un ejemplo claro de donde surgió fue con la Edad Media, cuando Cristóbal Colón conquistó América. Proceso de integración, unión y fusión. Esta es la consecuencia última del proceso de asimilación recíproca de los diferentes modos de vida. Entonces, el ejemplo que nos pone el libro es una cama. La cama está construida en el cercano oriente. La pijama es de China y el jugo con el que va a desayunar está cultivado en el Mediterráneo. Entonces, a pesar de los diferentes lugares, diferentes entornos o países en el cual cada cosa está, existe una unión o una fusión de todos estos elementos para llegar a algo que le pueda servir a las diferentes personas. Tema 7. Procesos disociativos. Son aptitudes que impiden el proceso asociativo, tales como puede ser la competencia, la rivalidad, la oposición, el conflicto y la guerra. Tendencia. Es un proceso que comprende tendencias disociativas, inseparablemente conectadas con esfuerzos similares de los diversos sujetos para alcanzar objetivos iguales. Sucede cuando una cosa es apetecida por varios. Como vemos en la imagen, vemos a un grupo de personas yendo a una entrevista de trabajo, la cual la empresa no podrá satisfacer a todos por igual, escogerá al perfil más apropiado para ese puesto. Sin embargo, esta competencia es impersonal, ya que no va a depender del grupo de personas, sino de la empresa y el perfil adecuado para el puesto de trabajo. La segunda es la rivalidad. Es un proceso en el cual competidores se conocen unos a otros, orientan su conducta en lo que el otro va a hacer o hace, trata de entorpecer o opacar para prevalecer sobre él. Hay tres tipos de rivalidades entre individuos: litigios jurídicos en los que pretenden hundir y arruinar a la otra parte más que pedir justicia; entre individuos y grupos, es la lucha entre Ejere y la Iglesia, de la que era miembro, y grupos entre sí, guerra franca o guerra fría entre naciones, guerra entre partidos políticos en campañas electorales. La siguiente es oposición. Consiste en conductas subjetivas de sentimientos, inconformidad, empatía, adversión, rencor, sentimientos de odio y similares. Otros factores que producen procesos de oposición son los siguientes: de interés, de tener más dinero de lo necesario, de convicciones. Podemos hablar acá de los partidos políticos. Si tú eres demócrata o republicano, son diferentes pensamientos que se tienen acerca de la postura política. De temperamento, podemos decir que es el carácter que tiene una persona sobre otra persona y que llega a ser irritable en el momento ya de dialogar con esa persona, de ya no poder en un dado caso soportar esa plática. La siguiente es conflicto. Cuando los individuos o grupos en competencias para conseguir determinado objetivo o en oposición desde algún punto de vista, tratan de conscientemente de aniquilar, derrotar o subordinar a la otra parte, defenderse frente a letales intentos de esta. Victoria de una de las partes. La parte derrotada tiene que elegir entre la aceptación de las condiciones impuestas por el vencedor o corregir el riesgo de ser totalmente destruidos. El siguiente es el compromiso. Cuando las partes en disputa o conflicto parecen igualmente fuertes, o cuando sobreviene una sanción en lucha, o bien creen que una transacción es más favorable en lo que los estragos que se ocasionan en caso de seguir la guerra entre los países. Decisión de tolerar. Cuando determinan un conflicto religioso, como podemos ver en la imagen,
se tomó una decisión de tolerar que cualquier persona pueda pertenecer a cualquier religión. El siguiente es conciliación. Consiste en las aptitudes de mutua hostilidad se constituyen por una recíproca de decisión amistosa. La siguiente, conversión, consiste en que una de las partes del conflicto resulta persuadida de que estaba en un error, entonces renuncia a su punto de vista. La siguiente es mediación, que consiste que terceros que no son parte del conflicto actúen como consejeros para llegar a un acuerdo. Arbitraje consiste en que las partes del conflicto acepten antemano las propuestas sugeridas por un tercero y decisiones del órgano judicial para que pueda resolver controversias que les sean planteadas.